Este mensaje llegó a ti porque Dios quiere hablar contigo, y nada es casualidad cuando Él decide tocar tu corazón. Si hoy estás aquí, leyendo o escuchando esto, quizá haya una pregunta que no te atreves a decir en voz alta, pero que pesa dentro de ti. ¿Dios se olvidó de mí? ¿Por qué no responde? ¿Por qué guardó silencio cuando más lo necesitaba? Tal vez oraste y no pasó nada. Tal vez lloraste y el cielo pareció cerrado. Tal vez enfrentaste una pérdida, una traición, una enfermedad, una crisis, y en medio de todo eso sentiste un vacío extraño. Un silencio que dolía más que la propia situación. Y entonces el pensamiento apareció, suave pero persistente. Si Dios estuviera conmigo, esto no estaría pasando. Quiero que te quedes hasta el final, porque lo que estás interpretando como abandono puede ser algo completamente diferente. Y entender esto puede cambiar la forma en que ves tu proceso hoy. Primero, necesito decirte algo con absoluta claridad: sentir que Dios te abandonó no significa que seas débil en la fe. Significa que eres humano. Incluso las personas más espirituales han atravesado momentos donde el silencio de Dios parecía ensordecedor. Hay temporadas en la vida donde las emociones hablan más fuerte que la verdad. Y cuando el dolor se instala, empieza a distorsionar la percepción. No ver no significa que no esté. No sentir no significa que no actúe. No entender no significa que no haya propósito. Pero cuando estás en medio de la tormenta, esa lógica no consuela fácilmente. Porque lo que duele no es solo la circunstancia, es la sensación de estar solo dentro de ella. Y esa sensación puede volverse tan intensa que comienza a reescribir la narrativa de tu fe. Empiezas a recordar todas las veces que creíste. Todas las veces que confiaste. Todas las veces que obedeciste. Y ahora te preguntas, ¿para qué sirvió? Si alguna vez has sentido eso, quiero que respires profundo ahora mismo. No estás loco. No estás fallando espiritualmente. Estás atravesando una etapa donde Dios parece distante. Pero hay algo que casi nadie te explica sobre esos momentos de aparente silencio. El silencio de Dios no es ausencia, es profundidad. Hay diferencias enormes entre abandono y proceso, aunque desde fuera se sientan iguales. El abandono deja vacío. El proceso transforma desde adentro. Cuando un padre enseña a su hijo a caminar, llega un momento en que suelta sus manos. Desde la perspectiva del niño, puede sentirse como pérdida de apoyo. Pero desde la perspectiva del padre, es crecimiento. A veces, cuando Dios suelta la sensación constante de su presencia, no es porque se haya ido, es porque está fortaleciendo tu capacidad de sostenerte en fe, no en emociones. Y esto es importante: la fe basada únicamente en lo que se siente es frágil. La fe que se sostiene cuando no se siente nada, esa es profunda. Quizá antes sentías consuelo inmediato al orar. Quizá antes las respuestas parecían rápidas. Quizá antes todo era claro. Y ahora no. Ahora oras, y el silencio responde. Ahora preguntas, y no hay dirección inmediata. Ahora necesitas señales, y solo hay espera. Pero la espera no es castigo. La espera es construcción. Hay cosas que Dios solo puede edificar cuando la distracción emocional disminuye. Cuando el ruido externo se apaga. Cuando las seguridades humanas ya no ocupan el centro. Porque muchas veces creemos que queremos a Dios, pero en realidad queremos la sensación que nos da estar bien. Y cuando esa sensación desaparece, creemos que Él también lo hizo. Pero aquí está la verdad que puede cambiar tu perspectiva: Dios no se va cuando no lo sientes. De hecho, muchas veces está trabajando en el nivel más profundo de tu carácter justo cuando menos lo percibes. Hay raíces que solo crecen en la oscuridad. Hay fortalezas que solo nacen en el silencio. Hay convicciones que solo se forman cuando todo lo visible se tambalea. Si hoy sientes que Dios te abandonó, tal vez lo que realmente está pasando es que te está llevando a una dimensión de fe más madura. Y sé que eso no elimina el dolor inmediato. No borra las lágrimas. No resuelve la situación de un día para otro. Pero cambia algo interno. Porque entonces ya no ves el silencio como rechazo, sino como preparación.
Y justo aquí es donde muchas personas cometen un error que puede alejarlas aún más de la paz que están buscando. Interpretan el silencio como sentencia. Empiezan a concluir cosas que Dios nunca dijo. Ya no me escucha. Se cansó de mí. No soy suficiente. Algo hice mal y por eso se apartó. Y sin darse cuenta, comienzan a construir una narrativa basada en miedo, no en verdad. El dolor tiene una manera muy sutil de deformar el mensaje. Cuando el corazón está herido, traduce la espera como rechazo, la demora como indiferencia y el proceso como castigo. Pero hay algo que necesitas entender profundamente: Dios no responde desde la ansiedad humana. Él responde desde la eternidad. Nosotros vemos el momento. Él ve el cuadro completo. Nosotros queremos alivio inmediato. Él trabaja en restauración duradera. Y muchas veces, si Él respondiera exactamente cuando lo exigimos, no estaríamos listos para sostener lo que pedimos. Si hoy sientes que Dios te abandonó, pregúntate algo con honestidad: ¿es abandono, o es que la respuesta no vino en el formato que esperabas? A veces la respuesta no es sí. A veces no es no. A veces es todavía no. Y el todavía no puede sentirse como vacío. Pero en ese espacio intermedio, Dios está haciendo ajustes invisibles. Está alineando circunstancias. Está protegiéndote de caminos que no ves completos. Está moviendo piezas que tu perspectiva limitada no alcanza a entender. Hay situaciones de las que hoy te quejas, que mañana agradecerás no haber recibido como querías. Pero mientras tanto, el corazón duele. Y cuando duele, es fácil retroceder espiritualmente. Es fácil dejar de orar. Es fácil dejar de confiar. Es fácil cerrarse emocionalmente. ¿Por qué pensamos: si no siento nada, ¿para qué insistir? Y aquí es donde viene una verdad que puede sostenerte: la ausencia de emoción no significa ausencia de presencia. Dios no depende de tus sensaciones para estar contigo. Y hay un momento específico en la vida espiritual donde la fe deja de ser una experiencia bonita y se convierte en una decisión firme. Ese momento es incómodo. Es silencioso. Es incierto. Pero es el mismo lugar donde tu relación con Dios puede volverse más real que nunca. Y lo que estás atravesando ahora podría ser exactamente ese punto de transición, pero hay algo más profundo que todavía necesitas comprender para que esta etapa no te rompa, sino que te fortalezca. Dios no se mueve por presión emocional, se mueve por propósito. Nosotros queremos alivio rápido porque el dolor incomoda. Queremos que la angustia termine, que la puerta se abra, que la respuesta llegue ya. Pero si todo se resolviera en el instante en que lo pedimos, muchas de las transformaciones que necesitamos nunca ocurrirían. Hay procesos que no son para cambiar tu circunstancia, sino para cambiarte a ti. Y esto puede ser difícil de aceptar. Porque cuando estás cansado, lo último que quieres escuchar es que esto te hará más fuerte. Tú no pediste esta prueba. No solicitaste esta espera. No deseabas esta pérdida. Sin embargo, el hecho de que no la elegiste no significa que Dios no pueda usarla. A veces confundimos la protección de Dios con la eliminación total del dolor. Pero protección no siempre significa ausencia de dificultad. A veces significa presencia constante dentro de ella. Piensa en esto: ¿y si Dios no evitó la situación porque sabía que saldrías de ella con una claridad que antes no tenías? ¿Y si no intervino como esperabas porque estaba desarrollando en ti una firmeza que no se construye en la comodidad? Si hoy sientes que Dios te abandonó, tal vez lo que realmente está ocurriendo es que Él está formando una versión tuya que no dependerá de señales constantes para creer. Hay una fe infantil que necesita sentir para confiar. Y hay una fe madura que confía incluso cuando no siente nada. Y esa transición duele. Porque implica soltar la necesidad de control. Implica aceptar que no siempre entenderás los tiempos. Implica reconocer que tu perspectiva es limitada, aunque tu emoción sea intensa. Pero aquí está algo que debes grabar en tu corazón: Dios no te está ignorando. Él está trabajando en un nivel que no puedes medir todavía. Mientras tú ves retraso, Él ve sincronización. Mientras tú ves silencio, Él ve preparación. Mientras tú ves abandono, Él ve formación.
Y hay algo más que debes considerar, algo que cambia completamente la interpretación de esta etapa, algo que puede transformar tu sensación de soledad en una revelación inesperada. A veces, cuando sientes que Dios se alejó, en realidad eres tú quien se está encontrando contigo mismo por primera vez. Suena fuerte, pero escucha esto con el corazón abierto. Cuando todo está bien, cuando las respuestas fluyen, cuando las emociones espirituales son intensas, es fácil apoyarse en esas experiencias. Pero cuando llega el silencio, cuando las emociones bajan, cuando el entorno no confirma nada, quedas frente a frente con tus pensamientos más profundos. Y ese encuentro puede ser incómodo. Porque empiezas a descubrir miedos que no sabías que estaban ahí. Inseguridades que habías ocultado bajo la actividad. Dependencias emocionales que confundías con fe. El silencio de Dios muchas veces revela el ruido interno que nunca habías enfrentado. Y no porque Él quiera exponerte para avergonzarte, sino porque quiere sanarte desde la raíz. Si Él respondiera inmediatamente cada vez que te sientes inseguro, nunca aprenderías a identificar qué parte de tu dolor viene de la circunstancia, y qué parte viene de heridas anteriores que aún no han cerrado. Hay momentos donde Dios no quita la tormenta, porque la tormenta está sacando a la superficie cosas que necesitan ser tratadas. Y eso no es abandono. Es intervención profunda. Pero como no es visible, lo interpretamos mal. Nosotros esperamos milagros externos. Dios muchas veces comienza con restauraciones internas. Y lo interno no siempre se siente emocionante. A veces se siente como confrontación. Como vulnerabilidad. Como lágrimas que no sabes explicar. Pero cada lágrima consciente es un paso hacia una fe más auténtica. Si hoy sientes que Dios te abandonó, tal vez lo que está haciendo es enseñarte a distinguir entre depender de su presencia y depender de la sensación de su presencia. Y cuando esa distinción se vuelve clara, algo cambia dentro de ti. Ya no buscas a Dios solo cuando todo está bien. Ya no te alejas cuando no entiendes. Ya no interpretas cada silencio como rechazo. Empiezas a verlo de otra manera. Pero aún hay una verdad más profunda que puede darte paz en este mismo momento, una verdad que ha sostenido a personas en sus etapas más oscuras. Dios no es inestable. No cambia de humor contigo. No se acerca cuando estás fuerte y se aleja cuando estás débil. No te ama más cuando oras perfecto ni menos cuando dudas. Su presencia no depende de tu rendimiento espiritual. Muchas veces proyectamos en Dios nuestras propias experiencias humanas. Si alguien nos falla, asumimos que Él también lo hará. Si alguien se cansa de nosotros, creemos que Dios también se cansó. Si alguien guarda silencio, pensamos que es indiferencia. Pero Dios no responde desde las heridas humanas. Él responde desde una fidelidad que no fluctúa. El problema es que, cuando estás en medio de una crisis, tu mente busca explicaciones rápidas. Y la explicación más inmediata parece ser, Dios ya no está. Porque aceptar que Él está, y aún así permitir el proceso, requiere un nivel de confianza más profundo. Si hoy sientes que Dios te abandonó, quiero que te detengas un momento y recuerdes algo. ¿Quién te sostuvo en otras etapas difíciles? Hubo momentos en tu pasado donde también pensaste que no saldrías adelante, y saliste. Hubo temporadas donde la incertidumbre parecía permanente, y no lo fue. No todo fue casualidad. No todo fue suerte. Hubo una mano invisible guiando, protegiendo, redirigiendo. Y esa misma mano no desapareció ahora. Solo porque el escenario cambió no significa que la presencia cambió. A veces Dios guarda silencio porque está esperando que tu confianza madure más allá de la evidencia inmediata. Porque cuando aprendes a confiar sin señales constantes, tu fe deja de depender de resultados rápidos y comienza a sostenerse en convicción. Y esa convicción es poderosa. No grita. No se desespera. No necesita pruebas diarias. Simplemente sabe. Pero llegar a ese punto requiere atravesar el desierto emocional donde sientes que caminas solo, aunque no lo estés. Y hay algo que ocurre en ese desierto que puede cambiar completamente tu manera de ver esta etapa, algo que, si lo entiendes, transformará tu sensación de abandono en una certeza inesperada. En el desierto, las distracciones desaparecen. No hay aplausos.
No hay validación constante. No hay respuestas inmediatas. Solo estás tú y Dios. Y aunque al inicio eso se siente como vacío, con el tiempo puede convertirse en intimidad. Porque cuando todo lo externo se reduce, lo esencial se vuelve más claro. En medio del ruido es difícil distinguir la voz correcta. Pero en el silencio, aprendes a reconocer matices. Aprendes a escuchar de otra manera. Aprendes a percibir dirección sin necesidad de espectáculo. Tal vez antes necesitabas señales grandes para creer que Dios estaba contigo. Ahora estás siendo entrenado para reconocerlo en lo pequeño. En una paz breve que aparece sin explicación. En una fuerza inesperada en medio del cansancio. En una claridad que surge después de llorar. Eso no es coincidencia. Es presencia. Si hoy sientes que Dios te abandonó, tal vez lo que está ocurriendo es que está eliminando dependencias externas para enseñarte a experimentar una relación más directa, más sincera, más profunda. El desierto no es el lugar donde Dios te deja. Es el lugar donde te enseña quién es Él cuando no hay nada más alrededor. Y sí, es incómodo. Porque en el desierto se confrontan miedos. Se revelan inseguridades. Se desarman expectativas irreales. Pero también se fortalecen convicciones. Se purifican intenciones. Se establecen fundamentos. Lo que aprendes en el silencio tiene más peso que lo que experimentas en la emoción. Y cuando sales de esa etapa, ya no eres el mismo. Tu fe no será frágil. Tu confianza no dependerá del entorno. Tu estabilidad no estará atada a circunstancias cambiantes. Pero para llegar ahí, necesitas entender algo más, algo que puede darte descanso incluso antes de que la situación externa cambie. Dios no siempre cambia primero el escenario, cambia primero tu corazón. Y eso es profundamente liberador cuando lo comprendes. Porque muchas veces tu angustia no proviene solo del problema en sí, sino de la resistencia interna que sientes frente a él. La mente pelea contra lo que está pasando. El corazón exige explicaciones. El alma quiere garantías. Pero cuando empiezas a aceptar que Dios sigue presente incluso en medio de lo que no entiendes, algo se aquieta dentro de ti. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estás luchando contra la realidad. Si hoy sientes que Dios te abandonó, quizá lo que realmente necesitas no es una respuesta inmediata, sino una revelación diferente. Él está más interesado en tu transformación que en tu comodidad. Y eso no es frialdad divina. Es amor profundo. Un amor que no solo te saca de la crisis, sino que te prepara para que no vuelvas a caer en los mismos patrones. Un amor que no solo calma la herida, sino que fortalece el área donde fuiste vulnerable. Hay situaciones que Dios permite no porque quiera verte sufrir, sino porque sabe que después de atravesarlas tendrás una visión más clara de ti mismo, de los demás y de Él. La ausencia de explicación inmediata no es ausencia de cuidado. Y aquí hay algo que puede darte descanso hoy mismo, no necesitas entender todo para confiar. Puedes decir, no lo comprendo, pero elijo creer que no estoy solo. Esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un impacto enorme en tu interior. Porque cuando decides confiar en medio del silencio, el miedo pierde fuerza. Y cuando el miedo pierde fuerza, tu percepción cambia. Empiezas a notar detalles que antes ignorabas. Pequeñas provisiones. Pequeños consuelos. Pequeñas señales de que no has sido dejado atrás. Y justo cuando esa percepción comienza a ajustarse, hay una verdad final que necesitas abrazar para que esta etapa no te marque como abandono, sino como crecimiento. Dios no desperdicia ningún proceso. Nada de lo que estás viviendo es inútil. Ninguna lágrima es ignorada. Ninguna oración queda archivada sin propósito. Aunque tú no veas movimiento, hay algo formándose. Quizá estás desarrollando una fortaleza emocional que antes no tenías. Quizá estás aprendiendo a poner límites donde antes te anulabas. Quizá estás descubriendo que tu identidad no depende de lo que pierdes, sino de quién eres en Dios. Y eso cambia todo. Si hoy sientes que Dios te abandonó, observa algo con honestidad. ¿Qué ha cambiado en ti desde que comenzó esta etapa? Tal vez ahora eres más consciente de tus patrones.
Tal vez eres más selectivo con las personas que dejas entrar en tu vida. Tal vez estás aprendiendo a escuchar tu intuición espiritual con más atención. Eso no es retroceso. Es evolución. A veces el dolor es el instrumento que despierta áreas dormidas de tu carácter. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque puede convertirse en maestro si lo atraviesas con apertura. Y aquí hay algo poderoso, la sensación de abandono muchas veces precede a un nivel mayor de claridad. Porque cuando ya no puedes apoyarte en certezas externas, empiezas a construir convicciones internas. Ya no crees solo porque todo va bien. Crees porque has decidido sostener tu fe incluso cuando el entorno no coopera. Y eso te vuelve estable. No perfecto. No invulnerable. Pero estable. Y una persona estable no se derrumba fácilmente ante el próximo desafío. Pero todavía queda algo más que necesitas escuchar, algo que puede transformar esta etapa en un punto de inflexión en tu historia. La sensación de que Dios te abandonó no define tu realidad espiritual, define tu percepción momentánea. Y las percepciones cambian. Hoy puedes sentir distancia. Mañana puedes reconocer dirección. Hoy puedes sentir silencio. Mañana puedes entender propósito. Pero si tomas decisiones permanentes basadas en emociones temporales, podrías alejarte justo cuando estás más cerca de un nuevo comienzo. Muchos abandonan la oración en el momento en que más la necesitan. Muchos se enfrían espiritualmente cuando están a punto de experimentar un crecimiento más profundo. No porque Dios se haya ido, sino porque el proceso se volvió incómodo. Si hoy sientes que Dios te abandonó, tal vez estás parado en el umbral de una fe diferente. Una fe que no depende de milagros visibles cada semana. Una fe que no se alimenta solo de emociones intensas. Una fe que permanece incluso cuando el cielo parece en silencio. Y esa fe no nace en la comodidad. Nace aquí. En la duda. En la espera. En el silencio. Este momento no es el final de tu historia espiritual. Es una transición. Estás dejando atrás una etapa donde necesitabas confirmaciones constantes y estás entrando en otra donde aprenderás a caminar con convicción interna. Y aunque ahora no lo sientas así, esta etapa puede convertirse en una de las más importantes de tu vida. Porque cuando descubres que Dios no se fue, sino que te estaba formando, algo dentro de ti se estabiliza para siempre. Y esa estabilidad cambia la manera en que enfrentarás todo lo que venga después. Pero antes de cerrar este mensaje, hay algo esencial que necesitas hacer hoy mismo, algo sencillo, pero profundamente transformador. Necesitas hablar con Dios con honestidad, no con perfección. A veces creemos que para acercarnos a Él debemos sonar fuertes, convencidos, espiritualmente firmes. Pero Dios no se impresiona con discursos elaborados. Él responde a corazones sinceros. Si te sientes abandonado, díselo. Si estás confundido, exprésalo. Si estás enojado, admítelo. La relación real no se construye sobre frases correctas, sino sobre verdad interior. Muchos se alejan porque sienten que no pueden presentarse ante Dios con dudas. Pero precisamente en la duda es donde la fe puede volverse auténtica. No necesitas fingir seguridad cuando por dentro estás quebrado. No necesitas maquillar tus emociones para que Él te escuche. De hecho, cuando te muestras vulnerable, algo cambia en la dinámica espiritual. Porque ya no estás intentando impresionar a Dios, estás permitiendo que Él entre en lo que realmente sientes. Y ahí comienza la restauración. Si hoy sientes que Dios te abandonó, tal vez el siguiente paso no es buscar señales externas, sino abrir una conversación interna diferente. No una oración mecánica. No una repetición automática. Sino una conversación real. Dios, no entiendo lo que está pasando. Me duele esta espera. Me siento solo. Pero no quiero alejarme. Esa última frase es poderosa. Porque cuando decides no alejarte, aunque no entiendas, estás fortaleciendo algo que ninguna circunstancia podrá destruir fácilmente. Y cuando esa decisión se mantiene, incluso en medio del silencio, empiezas a notar algo, algo que al inicio es sutil, pero luego se vuelve evidente. Empiezas a notar que no estás tan solo como pensabas.
No necesariamente porque la situación cambió de inmediato. No porque apareció una respuesta espectacular, sino porque dentro de ti comienza a formarse una paz diferente. No es una emoción intensa. No es euforia espiritual. Es una estabilidad tranquila. Esa estabilidad es la señal de que, aunque no lo sentías, Dios nunca se fue. Muchas veces esperamos que su presencia se manifieste como fuego, como señales claras, como respuestas rápidas. Pero con frecuencia se manifiesta como fortaleza interna. Te levantas un día y te das cuenta de que sigues avanzando. Te sorprendes manejando algo que antes te habría derrumbado. Descubres que el miedo ya no controla cada pensamiento. Eso no es casualidad. Es acompañamiento silencioso. Si hoy sientes que Dios te abandonó, observa con atención los pequeños indicios de que sigues de pie. Porque si realmente estuvieras solo, no tendrías esa resistencia interior. Hay una gracia que sostiene incluso cuando no eres consciente de ella. Y cuando empiezas a reconocer eso, tu narrativa cambia. Ya no dices, Dios me dejó. Empiezas a decir, no entendía lo que estaba haciendo. Y esa diferencia transforma tu percepción del proceso. Porque entonces la espera deja de ser castigo y se convierte en formación. La prueba deja de ser señal de rechazo y se convierte en oportunidad de fortalecimiento. Pero todavía hay algo más que debes abrazar para cerrar completamente este ciclo de duda, algo que puede redefinir tu relación con Dios desde hoy en adelante. Necesitas entender que la cercanía con Dios no siempre se mide por intensidad, sino por permanencia. Hubo etapas donde sentías mucho. Ahora estás en una etapa donde estás aprendiendo a permanecer. Y permanecer es más profundo que sentir. Sentir puede ser momentáneo. Permanecer es decisión. Si hoy sientes que Dios te abandonó, pero sigues aquí, escuchando, buscando, reflexionando, eso ya dice algo poderoso sobre tu fe. Porque aún con dudas, no te fuiste. Aún con preguntas, no cerraste completamente la puerta. Aún con silencio, sigues mirando hacia Él. Eso no es debilidad. Es persistencia espiritual. Y la persistencia es lo que transforma una fe superficial en una fe sólida. Muchos aman a Dios cuando todo fluye. Pero quienes permanecen cuando no entienden desarrollan una relación inquebrantable. Y aquí está la verdad que puede darte descanso definitivo: Dios no se aleja cuando dudas. Él permanece incluso cuando tú fluctúas. Tu fe puede tambalear. Tus emociones pueden cambiar. Tu claridad puede disminuir. Pero su fidelidad no cambia. Y cuando comprendes eso profundamente, el miedo al abandono pierde fuerza. Porque ya no basas tu seguridad en cómo te sientes hoy, sino en quién es Él, independientemente de lo que sientas. Y esa seguridad te libera. Te libera de la presión de sentir algo todo el tiempo. Te libera del miedo a no estar haciendo suficiente. Te libera de interpretar cada silencio como rechazo. Pero para que esta comprensión se convierta en una nueva etapa en tu vida, hay un paso final que necesitas dar conscientemente. Necesitas decidir confiar, incluso sin garantías visibles. No porque tengas todas las respuestas. No porque el dolor haya desaparecido por completo. No porque ya no existan dudas. Sino porque has entendido algo más grande: tu percepción puede cambiar, pero la fidelidad de Dios no. Confiar no es negar lo que sientes. Es elegir qué verdad tendrá más peso. Puedes sentir vacío, y aún así creer que no estás solo. Puedes sentir silencio, y aún así confiar en que hay propósito. Puedes sentir cansancio, y aún así dar un paso más. Y ese paso más puede marcar el inicio de una etapa completamente diferente. Si hoy sientes que Dios te abandonó, transforma esa frase en una oración distinta. Dios, aunque no te sienta como antes, elijo quedarme. Aunque no entienda todo, elijo confiar. Aunque duela, no me voy. Esa decisión cambia la historia. Porque cuando decides quedarte, aún en el silencio, estás demostrando que tu relación con Dios ya no depende solo de sensaciones, sino de convicción. Y la convicción construida en el desierto es más fuerte que la emoción vivida en la abundancia.
Lo que ahora parece ausencia puede convertirse, con el tiempo, en el recuerdo del proceso que te hizo más firme, más profundo, más estable. Y cuando mires atrás, quizá no recordarás esta etapa como abandono, sino como el momento en que tu fe dejó de ser frágil. Pero antes de cerrar, hay algo más que quiero decirte directamente al corazón, algo que puede marcar un nuevo comienzo desde hoy mismo. No estás olvidado. No estás descartado. No estás fuera del cuidado de Dios. Estás en proceso. Y si hoy sentías que Dios te abandonó, quizá este mensaje llegó exactamente para recordarte que Él sigue aquí, incluso cuando tu emoción no lo confirma. A veces el mayor acto de fe no es sentir intensamente, sino permanecer silenciosamente. Y tú has permanecido. Tal vez con dudas. Tal vez con preguntas. Tal vez con lágrimas. Pero sigues aquí. Y eso significa que tu historia con Dios no terminó en el silencio. Solo está madurando. Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios, aunque no lo sienta, decido confiar. Declararlo fortalece tu interior y puede inspirar a alguien más que está pasando por lo mismo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Aquí encontrarás palabras que te acompañarán incluso en las etapas donde el cielo parece en silencio. Dale like a este video para que más personas que hoy se sienten abandonadas puedan encontrar consuelo. Compártelo con alguien que necesite recordar que el silencio no significa ausencia. Y sobre todo, no olvides esto, lo que hoy interpretas como distancia puede ser el proceso que mañana agradecerás. Porque Dios no te dejó, te está formando para algo más profundo de lo que imaginabas.